Buenos días. Les saluda el doctor Hernán Francisco Hervás para hablar de tu salud. Hoy día abordaremos un tema importante y controversial del cual opinan todos los expertos y no expertos que confunden a la población que no tiene un concepto claro sobre el colesterol, que piensa que es un veneno que ataca al corazón y a las arterias. Para dialogar sobre este asunto hemos invitado a la doctora Mayra Herr, médica diabetóloga, nutrióloga, secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Bienvenida, doctora Herr, a este programa. Muy buenos días, realmente es un gusto para mí poder estar aquí, compartir temas tan importantes de salud como es la relación del colesterol y las enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Para entrar en el tema, doctora, lo que quisiera primero preguntarle para entrar, para que la gente, el público general nos entienda, es ¿qué realmente es el colesterol y para qué sirve en la fisiología del ser humano? Ya, el colesterol es un compuesto, son múltiples compuestos que ayudan en muchas funciones del cuerpo. Entonces los lípidos en general, que se los conoce como grasas, se dividen en triglicéridos, que son aquellas grasas reales, es decir, grasas que se las puede tocar, que son sólidas. Luego tenemos el colesterol, los ácidos grasos y los fosfolípidos. Esto es muy importante porque el colesterol y los fosfolípidos ayudan a crear las membranas de las células, que es muy importante, la integridad, las vitaminas, la bilis y hormonas. Ahora, los triglicéridos, en cambio, son la fuente de energía que tiene el cuerpo, la reserva de energía, ¿sí? Y tenemos también ácidos grasos, que son los saturados, los monoinsaturados, poliinsaturados, donde están los conocidos omega 3, omega 6, omega 9, que tienen efectos muy beneficiosos para la salud. Entre esos el mejoramiento del endotelio y disminución del colesterol malo, que nos va a ayudar a disminuir las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos que hacer un resumen de lo que usted ha dicho. El colesterol es básico para la vida, es importante para la síntesis de hormonas de estrés como el cortisol, hormonas sexuales que mantienen nuestras características sexuales, nuestra libido, como los estrógenos y la progesterona en la mujer. La testosterona en el varón sirve como precursor de la vitamina D, necesaria para el metabolismo del calcio y fortalecimiento de nuestros huesos. El colesterol forma parte entonces de las membranas celulares y reparación de las mismas. Necesitamos colesterol para la formación de las sales biliares, como usted ha dicho, necesarias para la digestión y absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles. También es esencial para el desarrollo y mantenimiento de nuestro sistema nervioso central. Es decir, doctora, el colesterol es esencial para la vida. Exactamente. Claro, entonces, ¿por qué, doctora, se le ha acusado al colesterol de ser el asesino silencioso? ¿Podría explicar usted? Bueno, realmente es así, ¿no? Nosotros tenemos un concepto malo del colesterol, que si el colesterol aumenta las enfermedades y la muerte, sobre todo de origen cardiovascular. Sin embargo, como todas las funciones que hemos visto o que hemos desarrollado en este momento, es muy importante para el cuerpo. Realmente la deficiencia de colesterol sería inclusive decir que no podría haber vida, porque no podrían formarse ni las membranas celulares. Ahora bien, todo tiene un punto de equilibrio. Cuando se pierde ese punto de equilibrio es donde vienen los problemas, tanto en exceso como en deficiencia. Entonces, muchas veces nosotros hemos escuchado el término de colesterol bueno y colesterol malo, que tampoco es así. Muchas veces satanizamos el colesterol malo, que está aumentado, y eso aumenta la enfermedad cardíaca. Pero realmente el colesterol malo es aquel colesterol que lo llamamos nosotros colesterol LDL. Este colesterol LDL es un colesterol que lleva ese colesterol desde el hígado hacia todas las células del organismo, ¿sí? Y esto es muy importante para que se den todas las funciones que nosotros hemos conversado. Ahora bien, el colesterol bueno, en cambio, es el HDL, es aquel que regresa el colesterol que ha quedado en exceso en todas las diferentes células del cuerpo y lo regresa hacia el hígado.
Sin embargo, este colesterol LDL o malo no es tan malo, porque si no llevara este transportador el colesterol hacia las diferentes membranas celulares o células del cuerpo, pues no podrían darse ninguna función. Ahora, hay enfermedades, predisposiciones genéticas, mala producción en el cuerpo o el exceso en la alimentación, aunque en menor cantidad, cuando este LDL es muy abundante, es decir, cuando hay mucha grasa que está dentro de las células del cuerpo y no se puede llevar toda esa cantidad hacia el hígado. Entonces se quedan esas partículas de grasa en las paredes arteriales, sobre todo a nivel coronario, es decir, las arterias que irrigan el corazón, y esto puede dar enfermedad cardíaca. Entonces no es que sea malo, sino el exceso, ¿sí?, que puede estar dado por diversas enfermedades, como las dislipidemias, como la diabetes tipo 2, donde hay una dislipidemia heterogénica, es decir, hay un exceso de formación de este LDL que se acumula en las arterias. Entonces, resumiendo lo que usted ha dicho, doctora, creo que el colesterol no es ni bueno ni malo. Posiblemente es un error que los mismos médicos hemos introducido en nuestros pacientes. Simplemente es el desequilibrio que existe entre estas dos formas de colesterol, de dos formas de transportar el colesterol, lo que hace patológico al asunto. Muy bien, doctora. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, y el Ministerio de Salud Pública, dentro de las 10 primeras causas de muerte en nuestro país se encuentran las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio, los accidentes vasculares cerebrales, especialmente conocidos como parálisis cerebral. ¿Debemos culpar al colesterol u otros factores de riesgo para que se presenten estos problemas de salud? Esa es una importante pregunta. Realmente la enfermedad cardiovascular que está producida por la aterosclerosis, la formación de placa de grasa en la pared de la arteria, y la trombosis es la mayor causa de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. Es lo primero que tenemos que saber. A nivel mundial, al año hay más de 12 millones de muertes por esta causa, ¿sí?, seguido por el cáncer. Y los datos que tenemos, como usted decía, en el Ecuador, dice que la primera causa de muerte son las enfermedades del corazón, donde hay más de 7.862 personas, seguido por la diabetes, que también dentro de su fisiopatología, llamémoslo así, tiene problemas de dislipidemia, ¿sí?, y las enfermedades del cerebro. Ahora, estas causas de enfermedad cardiovascular es multifactorial. Entonces, no solamente es el exceso de colesterol o por qué se da ese exceso de colesterol, ¿sí? Malos hábitos de vida, es decir, falta de ejercicio, una mala alimentación, el uso o el consumo del tabaco, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes y el mismo trastorno de las dislipidemias, ¿sí? La edad, el sexo masculino, y en las mujeres ya posmenopáusicas se incrementa este riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces usted está hablando de factores de riesgo como una predisposición para desarrollar estas enfermedades cardiovasculares. Entre esos se encuentran el tabaco, se encuentran efectivamente una dieta malsana. Estos son factores de riesgo. De acuerdo a lo expuesto, hay factores de riesgo que podemos modificar y otros que no podemos modificar, es decir, en cierto sentido estas enfermedades pueden ser prevenibles. ¿Por qué entonces están dentro de las 10 primeras causas de muerte en nuestro país? ¿Acaso no hay unas medidas preventivas o la educación para la salud en la población no está adecuadamente implementada? ¿Qué opina usted, doctora, al respecto? Pues sí, realmente estas enfermedades tienen factores no modificables, como lo dijimos. La edad, por ejemplo, eso es algo que nosotros no podemos modificar, pero sí nuestro estilo de vida. Actualmente, lamentablemente, por la industrialización y sobre todo el crecimiento de las grandes ciudades donde se aglomera la mayor cantidad de gente, la falta de tiempo hace que las personas hayamos disminuido nuestra capacidad de alimentarnos de forma adecuada, es decir, alimentarnos en casa, preparar nosotros nuestros alimentos, ¿sí? Por la premura del tiempo siempre estamos alimentándonos
con lo más rápido que encontremos, ¿sí? Alimentos procesados, ultraprocesados, y sobre todo también por la premura del tiempo, pues ha aumentado el sedentarismo, ya que nosotros no podemos ir caminando de nuestra casa al trabajo o hacer ejercicio por las horas de trabajo que se tiene durante el día. Entonces esto ha hecho que este tipo de enfermedades se incrementen. Otra cosa importante decir es que la calidad de los alimentos en los últimos 50 años ha disminuido, y esto está dado por el crecimiento global. Es decir, que los alimentos no procesados, los alimentos naturales, cada vez se dispone de menor cantidad por el crecimiento de la población. Entonces no queda otra cosa más que consumir alimentos procesados, ultraprocesados, que como nosotros sabemos incrementan el riesgo de este tipo de enfermedades. Muy bien, doctora. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las enfermedades infecciosas eran la causa de mortalidad en la mayoría de los países del mundo. Actualmente, aún con el problema del coronavirus, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los trastornos metabólicos siguen ocasionando la muerte en el mundo entero, y debemos preocuparnos. Yo sé que esta enfermedad viral actual ha alarmado a la población, pero hay otras enfermedades que realmente, porque no matan enseguida, nosotros lo minimizamos, no le hacemos mucho caso. ¿Qué opina usted, doctora, de esta afirmación? Realmente es así, y es una pena. Estas enfermedades crónicas no transmisibles, al ser crónicas, justamente se demoran en el tiempo para demostrar su letalidad, digamos así, pero va a llegar el tiempo en donde se produzcan, aumentando los gastos sanitarios. Ahora, es importante decir que actualmente nosotros tenemos un término no bonito, pero un término que trata de explicar lo que pasa, que es la epigenética. Es decir, actualmente, aunque usted no tenga el riesgo o el antecedente de sus familiares de primer grado de tener enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, el colesterol, obesidad, ¿sí? Usted puede desarrollar esa enfermedad porque en el medio en el que se desenvuelve es propenso a que se desarrollen este tipo de enfermedades, sobre todo la hipertensión, la obesidad, la diabetes, ¿sí? Entonces el entorno modifica los genes para que esto pueda hacer que se produzcan estas enfermedades, y eso es muy peligroso porque nadie actualmente está cuidado o protegido de esas enfermedades. Todos estamos en riesgo, aunque no tengamos antecedentes familiares de que haya alguien en nuestra familia que tenga este tipo de enfermedades. Es muy interesante lo que usted acaba de afirmar. Sin embargo, quisiera de esto, de la epigenética, volver posteriormente en este mismo programa. Y yo quisiera preguntarle, doctora, hay un argot o una afirmación entre los médicos que dice que el hombre tiene la edad de sus arterias. ¿Puede explicarnos por qué es esta afirmación que tenemos entre los médicos? Bueno, realmente, como hemos dicho, la enfermedad aterosclerótica o la acumulación de la grasa o de la placa de ateroma que llamamos dentro de las arterias va a definir en el futuro cuál es el riesgo que tiene de desarrollar enfermedad, sobre todo a nivel cardíaco. Nosotros sabemos en la actualidad que los valores normales, por ejemplo, del LDL, que es el colesterol supuestamente malo, está en un recién nacido por debajo de 17, ¿sí? Ahora, ya en la adolescencia y en los primeros años de adultez se ha visto cómo esto se ha ido incrementando. Entonces hay enfermedades genéticas que nos han dado la pista. Por ejemplo, la dislipidemia heterocigótica. Es una enfermedad familiar en donde hay una predisposición a formar exceso de colesterol. Aquí hemos visto que este colesterol está en niveles muy altos, por encima de 190, sobre todo el LDL. Y eso en personas jóvenes, menores de 40 años, predispone a enfermedad cardíaca e infarto agudo de miocardio. Ahora, hay el otro tipo de personas que genéticamente no forman este colesterol malo, y a pesar de tener 40, 50 años, tienen un LDL menor de 30, ¿sí? De forma natural.
y estas personas tienen un riesgo muy poco de desarrollo, casi nulo de desarrollar enfermedad, sobre todo a nivel de corazón. Entonces esto nos dice que sí, realmente una persona tendría la edad que tienen sus arterias. Eso significa que entre más bajos estén los niveles de colesterol, sobre todo el LDL, que es muy importante, pues menor riesgo tiene de enfermedad cardiovascular. Entonces, con su afirmación, podríamos decirle que la aterosclerosis o el endurecimiento de las arterias o el tener colesterol elevado prácticamente conlleva a pensar en un trastorno genético, una predisposición genética hereditaria, doctora. No en todos los casos. Dentro de las dislipidemias como tal, que ya son los trastornos del colesterol, tenemos algunas clases. Las genéticas, que son lo que les había dicho, la dislipidemia heterocigótica familiar, ¿sí? O la hipertrigliceridemia familiar, pero no solo tenemos esas. Tenemos enfermedades ateroscleróticas que se potencian por otras enfermedades como la diabetes, que hace que haya una mayor formación de colesterol malo, ¿sí? Y esto se llama una dislipidemia aterogénica. Entonces, no necesariamente todas las dislipidemias son genéticas o tienen una predisposición. Como lo habíamos dicho, el medio ambiente, ¿sí?, va a hacer que se desarrolle este tipo de enfermedades. Antes creíamos que, por ejemplo, la elevación del colesterol malo era dado solamente por el incremento de ingesta de colesterol en la dieta, pero sabemos que la menor cantidad de colesterol está dado por la dieta. Cuando hay un trastorno de dislipidemia es realmente porque hay una mayor producción endógena. Eso quiere decir que el cuerpo mismo produce mayor cantidad de este colesterol, y eso es lo que produce la enfermedad, ¿sí? Así sobre todo lo podemos ver en los pacientes que tienen diabetes. La misma diabetes condiciona a que haya una mayor formación endógena de este colesterol malo y produzca que haya partículas densas y pequeñas que hace que el colesterol sea más malo, digámoslo de una manera. Gracias, doctora. Si la expectativa de vida ha aumentado en la mayoría de las poblaciones, en la mayoría de países del mundo, quisiera que nos aclare un poco más sobre la epigenética, porque si aceptamos la afirmación esta y con la gran expectativa de vida que tenemos, nosotros prácticamente estamos viviendo en un entorno aterogénico. Entonces, si nosotros vamos a vivir más, posiblemente moriremos por enfermedades cardiovasculares, doctora. Así es, realmente eso es lo que sabemos hasta la actualidad. Sí, como bien lo hemos dicho, la expectativa de vida ha incrementado. Sin embargo, el entorno en el que vivimos es un entorno obesogénico, es un entorno que nos lleva a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Como les decía, el medio ambiente hace que los genes cambien, ¿sí? Y hagan que haya una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, si una mujer que está en estado de gestación tiene hipertrigliceridemia o incremento de colesterol por una mala alimentación dada dentro de la gestación, va a hacer que ese feto que está en formación, a pesar de que sus padres no tenían antecedentes de enfermedades crónicas, desarrolle la predisposición y en la niñez o en la adultez temprana pueda desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión. Asimismo, los niños pequeños que están expuestos a un medio ambiente nocivo con exceso de alimentos procesados, ultraprocesados, como los snacks, jugos de cartón, gaseosas, etcétera, etcétera, si tienen o están muy inmersos en ese medio, pues van a desarrollar la enfermedad así no tengan antecedentes familiares. Es decir, lo de la epigenética es real y por eso es tan importante que las personas adquieran hábitos saludables de vida, buena alimentación, ejercicio diario, porque eso va a evitar que los genes cambien y de esa manera no se va a desarrollar este tipo de enfermedades. Lo que usted acaba de decir son los cambios saludables en el estilo de vida, es decir, que tenemos que hacer ejercicio físico, tener una alimentación racional, que hemos de hablar en otro programa, que tengamos, evitemos el estrés y en fin, tendremos una alimentación
muy adecuada. Si entendemos que la aterosclerosis es el engrosamiento de las arterias por acumulación de colesterol en las mismas, yo quisiera preguntarle qué vasos sanguíneos o qué arterias son las más involucradas en esta enfermedad aterosclerótica. Perfecto. Sí, dentro de la enfermedad cardiovascular, las arterias que más se encuentran lesionadas por esta aterosclerosis son las coronarias, lo que va a dar enfermedad cardíaca como infarto agudo de miocardio o un tipo de angina inestable o estable. Tenemos el accidente cerebrovascular, sobre todo de tipo isquémico, ¿sí? Y la enfermedad arterial periférica. Es decir, estas placas de ateroma, este endurecimiento de la arteria se va a dar en estas arterias principales a nivel de cerebro, a nivel de corazón y a nivel de las arterias grandes de los miembros inferiores sobre todo. ¿Y qué síntomas o signos encontraríamos en estos tipos de arterias para que las personas puedan detectar? Por ejemplo, la claudicación intermitente, que es aquella síntoma que cuando la persona camina unos 500 metros, una cuadra, 2 cuadras, le empiezan a doler los miembros inferiores. Pero hay otras arterias que quizás son medio asintomáticos o asintomáticas, por ejemplo, o le da el infarto o tiene un dolor precordial, yo no lo sé. ¿Qué síntomas usted, digamos, le detecta o le aconseja tener presente a una persona para que diga, sí, yo tengo que hacerme un control médico de urgencia? Realmente esto es importante e interesante porque si ya tenemos síntomas, muy probablemente se presente ya el efecto, que es el infarto. Sin embargo, las personas tienen que acudir antes de eso donde el médico. Eso quiere decir que todas las personas, por ejemplo, mayores de 45 años, así no tengan un factor de riesgo, así no tengan síntomas, ¿sí? De dolor del corazón precordial, del brazo, de la mandíbula, del lado izquierdo, así no tengan dolor de cabeza, hipertensión arterial, deben hacerse un chequeo, ¿sí? Anual después de los 45 años, porque es posible que el colesterol esté elevado, que tengan hipertensión, que tengan problemas de glucosa y no lo sepan. Y esto ya va a llevar a enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Ahora, eso sería lo más importante. Personas más jóvenes que tengan factores de riesgo, como personas que tengan obesidad o que tengan el abdomen muy prominente, ¿sí? Así no hayan llegado a los 45 años, deben hacerse estos exámenes, ¿sí? Para descartar hipertensión nuevamente, glucosa para descartar diabetes, de colesterol, incluyendo el colesterol LDL, y ver si no tienen factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades. Porque muchas veces llegan a la consulta pacientes que no han tenido enfermedades supuestamente de nada, nunca se les diagnosticó hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, sin embargo ya llegan con la secuela, es decir, por ejemplo, una hemiparesia o no poder mover el brazo, la pierna de un lado, y eso es porque se ha producido ya un ataque cerebral isquémico, ¿sí? Y eso está dado por la hipertensión y los factores de riesgo que tuvo y no fue diagnosticado a tiempo. Eso significa que todos estamos en riesgo y que simplemente con tener factores de riesgo ya deben acudir a su médico. Entonces, ¿usted aconsejaría exámenes de rutina? ¿Qué exámenes rutinarios o qué exámenes de laboratorio y de gabinete recomendaría usted para prevenir estas enfermedades cardiovasculares? Lo primero que hay que prevenir es la obesidad, ¿sí? Porque esa es la madre de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, todas las personas, sean niños, adolescentes o adultos, que tengan prominencia del abdomen, ¿sí? O que alguien o un médico les haya chequeado y les diga que tienen ya sobrepeso u obesidad, están en riesgo, ¿sí? Aquellos pacientes que les hayan detectado hipertensión arterial o tengan cefaleas, muchas veces ni siquiera presentan ningún síntoma y pueden tener ya problemas de hipertensión arterial. Entonces siempre hay que descartar eso. Otra cosa importante son los exámenes metabólicos que deben hacerles. Por ejemplo,
está el de la glucosa, ¿sí? Hay personas que tienen obesidad abdominal y que tienen detrás del cuello algo negruzco que nosotros llamamos acantosis nigricans. Eso y que tengan los triglicéridos altos, pues eso es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y puede estar desarrollando diabetes o alguna alteración de disglucemia, ¿sí? Tenemos también los problemas de hígado graso. A veces o actualmente es muy común que las personas tengan hígado graso y no le toman o no creen que es tan importante porque todo el mundo lo tiene. Sin embargo, eso es una complicación de la obesidad y puede también estar relacionado con enfermedad cardiovascular. Es más, es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, esos serían los exámenes principales que deberían hacerse. Repito, todas las personas mayores de 45 años, así no tengan síntomas, y todos los jóvenes que tengan obesidad deben hacerse este tipo de exámenes. Incluyendo, por supuesto, el colesterol, Claro. colesterol HDL y LDL. Exacto. Muy bien, doctora, en este momento vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. No se vaya de este programa. Hablemos de tu salud.